Hay algunos filósofos contemporáneos realistas que entienden esta relación entre Dios y lo que existe con dos categorías, que son presencia y distancia. Dicen estos filósofos contemporáneos que en el realismo filosófico Dios está presente en todo lo que existe, en la naturaleza, y distante. ¿Por qué presente? Porque dejó su huella en el mundo, porque puso leyes, porque le dio esencia a las cosas, porque los entes, todas las criaturas, todo lo que existe tiene algún parecido con el artífice, con Dios, que es el creador. Los hombres seríamos como los más privilegiados de la creación, del mundo, de la naturaleza, porque somos los que más nos asemejaríamos a Dios, por la capacidad de amar, por la capacidad de conocer, de reflexionar sobre uno mismo, de tener introspección, de poder cuidar el resto de la naturaleza. Pero Dios tendría una relación con todo lo que existe en algún punto se parece más o menos a Dios, pero Dios también nos da autonomía, deja que el mundo funcione solo, ya les dio sus propias leyes, sus propias reglas, entonces el mundo puede estar. Hay presencia y hay distancia. Dios es como un padre que nos da la vida, que nos cuida, que nos enseña, que nos protege, que nos acompaña, pero que no nos asfixia. Entonces también está mirándonos medianamente, a media distancia, nos da libertad, nos deja que nos tropecemos, que nos caigamos, pero nunca nos deja solo. Está presente, pero al mismo tiempo no ahoga, no asfixia. Presencia y distancia. En cambio, en el inmanentismo, en su relación entre Dios, si es que existe, y lo que existe, la naturaleza, dicen estos filósofos contemporáneos, bueno, si Dios es todo el universo, es pura presencia, sin distancia. ¿Por qué? Porque todo es Dios, porque Dios está en cada milímetro de lo que existe. Es un Dios hiperpresente porque todo el universo es Dios. Si Dios no existe, no hay Dios, o Dios es ese gran arquitecto del que les hablaba, que hizo un poco las cosas, que permitió que exista el universo, pero que lo dejó hecho a medias para que el hombre se haga cargo, y después se fue. Ese Dios es pura distancia, porque dejó las cosas, las tiró ahí sobre la mesa, se fue a la miércoles y nunca más se metió, nunca más se involucró. Entonces es un Dios sin presencia, es pura distancia, pura distancia. En ese caso, podríamos decir que Dios es como una especie de padre que tuvo hijos y después se desentendió, porque no quiso, porque no pudo, porque no le gustó, pero no se hizo cargo de sus efectos, los dejó solos. Dios sería algo así. Por eso, para el inmanentismo, en ningún caso, o porque Dios verdaderamente no existe, o porque Dios es el universo, y por ende no es una persona, no ama, no quiere, no conoce, sino que es el conjunto de todo lo que existe, toda la energía de todo lo que existe, o porque es un arquitecto que hizo las cosas y dejó al hombre solo, en ningún caso ese Dios merece adoración, no merece un cariño especial por parte del hombre. A Dios en el inmanentismo no se lo adora, no nos vamos a arrodillar ante Dios, no le vamos a rezar, no le vamos a pedir nada, no le vamos a contar nuestras cosas. Es un Dios al que no le interesan nuestros asuntos personales. En cambio, para el realismo, acá se abre la vinculación con el mundo de la fe. El realismo sí va a decir que Dios es una persona. Y les estoy hablando no solo del realismo más ligado a la fe, de los realistas adherentes a algún tipo de fe, sino que los realistas van a decir con la sola razón, mirando todo lo que existe, mirando la creación, mirando la naturaleza, podemos llegar a un conocimiento pequeño de Dios, pero también muy potente, porque podemos llegar a conocer que Dios es causa de todo lo que existe, o sea que es creador, podemos llegar a conocer que Dios es uno, y podemos llegar a conocer que Dios es persona. ¿Qué significa que sea persona? Significa que tiene inteligencia, que puede conocer y que tiene voluntad, o sea que puede amar. Entonces, en el realismo se abre la posibilidad de una relación personal con Dios. Porque ese Dios sí tiene una relación directa con el hombre y con todo lo que existe. Porque ese Dios conoce al hombre, así como conoce a toda la naturaleza, y el hombre, nosotros, tenemos capacidad de conocer a ese Dios. Entonces, sacando la cuestión religiosa, sacando las revelaciones sobrenaturales de todas las religiones, de las tres grandes religiones, judaísmo, islam y cristianismo, se abre ahí un camino. Por eso, los grandes filósofos realistas, incluso aquellos antes de Cristo, Aristóteles, Platón, Sócrates, tenían una filosofía que en algún punto
daba un comienzo a una religión, a una fe, a una mística parecida a la de las religiones. Porque sobre todo Platón intuían que ese Dios no era una fuerza misteriosa universal, sino que era una persona. De hecho, les cuento, Sócrates y Platón, sobre todo Platón, tenía la idea de que ese Dios era lo máximamente bueno que existe en el universo y que le comunicaba todas sus perfecciones a todo lo que existe. Por eso Dios estaba ahí en ese mundo de las ideas, era la idea de bien, y esa idea de bien estaba entre todas las otras ideas que estaban en ese mundo inteligible o mundo de las ideas, que a su vez eran las causantes de lo que existe en este mundo sensible y material. ¿Se acuerdan de eso del año pasado? Incluso Platón, cuando veía que la razón no puede llegar a comprender algo, recurría a los mitos. Y él hablaba de un demiurgo, que significa en griego antiguo artífice. Él decía que había un artífice, que era un ser superior de este mundo de las ideas, que viendo que los hombres se habían mandado una macana, habían cometido una especie de pecado original, se vieron expulsados de ese mundo de las ideas, ese mundo más perfecto, y se vinieron a este mundo, acá, el material. Y como ese demiurgo, ese artífice era tan bueno y quería a los hombres, ¿qué hizo? Agarró la materia inerte que estaba dando vueltas en el universo y le dio forma, la hizo parecido al mundo de las ideas. Por eso Platón decía que este mundo material es un reflejo del mundo superior, es muy parecido al mundo de las ideas. Pero fíjense que en un tipo antes de Cristo, Platón, griego, aparece esta idea de que hay un ser superior que, si bien no es la máxima divinidad, por amor, por cariño a los hombres, por compasión con los hombres que habían hecho algo malo y habían quedado desterrados del mundo divino, hace una morada para nosotros. Por eso Platón también tiene una mística en su ética, en su visión de cómo tiene que comportarse al hombre, de que el hombre en esta vida tiene que purificarse, tiene que crecer en virtud, tiene que crecer en sabiduría, para poder aspirar nuevamente a vivir en el mundo divino, en el mundo de las ideas, porque para Platón el hombre es alma, es espíritu, encerrado transitoriamente en este cuerpo material por esa macana que nos mandamos hace mucho tiempo, como una especie de pecado original, por el cual nos vimos obligados a descender al mundo material, que no es malo, pero es inferior, y tiene muchas limitaciones, padecimientos, sufrimientos, enfermedades, muertes, tragedias, ¿sí? Entonces el hombre en esta vida tiene que purificarse, crecer en virtud, para poder ganar la vida inmortal, que en el fondo es volver a donde pertenecemos. Aristóteles tenía una idea parecida, decía que existe un ser superior, pero que ese ser superior no conocía ni amaba al hombre. Ese ser superior es un ser inteligente, el ser máximamente inteligente, que solo se conoce a sí mismo, solo se ama a sí mismo, es decir, que solo está pendiente de sí mismo. Pero es tan perfecto que hizo que exista el universo sin quererlo, sin que sea su voluntad, sin proponérselo. Acuérdense que para los griegos, para todos los pensadores griegos, la materia es eterna. La materia existe desde siempre, solo que existe en estado caótico. Por eso decíamos que en Platón hay un ser superior, el demiurgo, que viene, se encuentra con la materia como si fuese una masa y le da forma, la hace semejante al mundo superior, al mundo de arriba, imagen y semejanza del mundo de las ideas. Aristóteles plantea algo más particular, es que este Dios que existe, que es máximamente inteligente, que se conoce y se ama a sí mismo, que es lo más perfecto que existe, es tan perfecto que sin querer desborda a perfección y hace que la materia se organice y se conforme a esto que existe, que es nuestro universo. O sea que indirectamente, involuntariamente crea el mundo, produce el mundo, mejor dicho, porque crear supone hacer todo de la nada. Y este Dios no crea la materia existe desde siempre, más allá de Dios. Platón es el que tuvo una idea más parecida al cristianismo acerca de la divinidad, con esta figura del demiurgo. Entonces, en toda esta filosofía realista, aunque sea no teísta, aunque no sea ligada a la fe, está la idea de que el hombre tiene que construir una vida llena de sentido. Está la idea de que el hombre tiene que reconocer el orden de la naturaleza, el orden de su propia naturaleza humana, y ver que los límites que el hombre tiene son positivos, no son represivos, nos marcan por dónde pasa nuestra existencia. Y hay que descubrir cuál es nuestra vocación en el realismo, para qué estamos acá, qué es lo distintivo que nosotros podemos hacer, qué podemos aportarle a los demás, cuáles son nuestros talentos, nuestras capacidades y potencias que vamos a poder perfeccionar y nos van a llevar al camino de la felicidad. Después vamos a seguir con la visión inmanentista
de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad y lo que es la vida para el inmanentismo. Hasta acá terminamos con la segunda clase. Bueno chicos, ya haremos un Meet y tendremos clase online. Les mando un abrazo a todos, les deseo una buena Semana Santa de descanso, porque jueves y viernes, sábado y domingo no tenemos por qué abrumarlos con cosas del colegio. Y ya sea para los creyentes, para los no creyentes, aprovechen esta Semana Santa para estar bien con ustedes mismos, para reflexionar, para pensar cómo están, a dónde quieren ir. El año que viene empieza otra vida para ustedes y ahora más que nunca empieza otra vida, porque esperemos que todo vuelva a la normalidad y puedan hacer sus estudios universitarios y trasladarse a las ciudades a las que vayan a ir a estudiar y empiecen a trabajar, o los que se queden acá, estudien a distancia o hagan un proyecto económico. Y aprovechen para estar en familia. Todas estas fiestas, por más de que a veces sean religiosas, tienen su sentido humano. Y en la Semana Santa también, por más de que esté muy ligada a la figura de Cristo, podemos usarla para reflexionar sobre nosotros mismos, aún siendo no creyentes. Podemos reflexionar sobre aquellas cosas que para nosotros ocupan el lugar de Dios, o sea, de lo que es más importante para nosotros en la vida. Podemos reflexionar acerca de si son cosas que realmente tienen sentido, si nos van a llevar a la plenitud. Podemos reflexionar sobre el valor de la vida, porque la Pascua es un poco eso. Es la muerte, es la vida, es la resurrección. Podemos reflexionar sobre el sentido de la muerte, que también toda esta situación del coronavirus nos pone un poco en la onda de reflexión de estos temas. Bueno, en fin, descansen. Nos estamos perdiendo de estar juntos. Me encantaría que podamos estar en un aula compartiendo las clases, escuchándolos. Bueno, les mando un abrazo enorme a todos, ¿sí? Buena Semana Santa, felices Pascuas de Resurrección para los que creen, feliz descanso para todo el resto. Abrazo enorme.